Buenos días. A continuación se va a hablar acerca del laboratorio de combinación de fuerzas en un cuerpo. Los objetivos para este experimento son determinar la variación de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo respecto a sus ángulos, determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método del paralelogramo y el cálculo directo, comparar los resultados de fuerza resultante entre dos diferentes métodos, siendo estos los del paralelogramo y el cálculo directo. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales, los cuales se los puede ver en el gráfico. Para el primer experimento se armó un mecanismo con las bases y los soportes, colocando los dinamómetros y sus respectivos soportes justo en la parte superior de las varillas verticales. También se ató el portapesas con la masa de 100 gramos, con los hilos se hizo un nudo aquí y se los conectó a los dinamómetros. Para la primera parte de ángulos iguales se movió el ángulo entre los hilos tensionados y la vertical, variando entre 20, 30, 40 y 50 grados. Luego se anotaron los grados respectivos respecto a la vertical y se anotaron también el valor de las fuerzas. Para el mismo experimento, con ángulos diferentes, se bajó la altura de uno de los dinamómetros, siendo que éste tenga grados de 40, 55, 70, 90 y 115 respecto a la vertical, y se anotaron los nuevos valores con las nuevas tensiones. Para el segundo experimento, se retiraron las masas y las varillas verticales y se conectaron los dos dinamómetros juntos de manera horizontal, y se fue variando la distancia de las bases cada 2 centímetros así hasta llegar a los 10 centímetros. Para los resultados, antes tenemos que definir a la fuerza como una cantidad vectorial, la cual es el producto entre la masa y la aceleración. Las fuerzas presentes en este experimento son el peso y la tensión de ambas cuerdas. Las fuerzas que actúan en un cuerpo se pueden interpretar como vectores, que tienen el origen justo en el sistema de coordenadas en el centro del nudo del portapesas, y cada de estas fuerzas tiene sus componentes en el eje X y en el eje Y. La suma de estas fuerzas nos va a dar como resultado la fuerza resultante. Por el método del paralelogramo podemos hacer la deducción de la ecuación de la siguiente manera, siendo que en X el módulo del cuadrado va a ser la suma de sus componentes al cuadrado, siendo que en X esto va a ser F2 seno de alfa 2 menos F1 seno de alfa 1, dado que están en diferentes direcciones, esta va a ser una diferencia. Al ser un cuadrado de esta diferencia, vamos a tener el siguiente trinomio. Un caso similar ocurre para la fuerza en Y, siendo que sería estas dos fuerzas sumadas, nos va a dar este siguiente trinomio, dado que están en la misma dirección. Cuando sumamos estas fuerzas al cuadrado, tenemos la siguiente expresión, agrupando por factor común, siendo que por identidades trigonométricas también podemos obtener esta expresión final de la fuerza resultante. Esta fuerza resultante nos sirve para los siguientes datos, siendo que se calcula una incertidumbre de 1 grado para estos ángulos y estas incertidumbres de más o menos para las fuerzas de los dinamómetros. Para la primera fuerza resultante del paralelogramo se obtuvieron los siguientes resultados con la fórmula anterior, y para el cálculo directo se usó un sumatorio de fuerzas. Las fuerzas en X se anulan, siendo que únicamente nos quedamos con las fuerzas con las componentes verticales, siendo que estas a su vez van a ser igual a la masa, al producto de la masa por la gravedad, siendo este el valor de 0.98 newtons. El cálculo de error se lo puede realizar con esta fórmula, siendo justo esta la variación en porcentaje entre estas dos cantidades para la primera parte de ángulos iguales. Para ángulos distintos tenemos los siguientes datos, con los cuales se realiza un procedimiento similar para la fuerza resultante, y para el cálculo directo tenemos el mismo valor, siendo que estos son los porcentajes de error. En el segundo experimento tenemos justo estos datos, siendo que cada tensión va aumentando 0.15 newtons a medida que aumentan de aquí 2 centímetros. Entonces, estos son valores bastante similares, y si bien este punto, que sería el centro de coordenadas, en este punto existiría una fuerza resultante de cero, dado que estos se anularían. Sin embargo, en algunos casos estas fuerzas no son tan iguales. Esto puede deberse a que, si bien los dinamómetros están de manera horizontal, no se encuentran completamente alineados al eje horizontal, con lo cual se puede ocurrir las variaciones, y también debido a las incertidumbres. Como conclusiones de los experimentos tenemos que las fuerzas presentes en el portapesas variaban de magnitud conforme variaban los ángulos de inclinación. El cálculo de la fuerza resultante por el método del paralelogramo es distinto al cálculo directo, como pudimos ver también con el porcentaje de error, y las variaciones son mínimas con valores menores al 7%, lo cual puede darse por la incertidumbre y los errores sistemáticos en la medición, como por ejemplo que el gradador era de un material de papel, con lo cual no se obtienen medidas completamente confiables. Gracias.